Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, llevando su palabra en unidad y gracia al mundo que el Padre tanto amó. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué bueno es poder estar juntos otra vez a través de este medio, de estas redes, de la comunidad cristiana Betel. Reyes y reinos pasarán, pero el reino de Dios no pasará. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. En esta oportunidad quisiera hablarte acerca de la existencia de dos reinos en este mundo. Para ello vamos a abrir la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro manual de guía, de instrucción para toda nuestra vida, y en ella encontramos la verdad de Dios revelada, su propósito revelado. En esta oportunidad abrimos la Escritura en la Epístola de los Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Dice de esta manera: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Según esta afirmación de la palabra de Dios, hay dos reinos que vamos a identificarlos en esta oportunidad: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué es un reino? Un reino es un sistema de gobierno, una manera de gobernar. Nuestro país en el que vivimos, Argentina, el sistema de gobierno es democrático, donde el gobierno lo tiene el pueblo a través de su presidente y las cámaras de diputados y senadores. Cuando decimos el reino de Dios, significa el gobierno de Dios, donde el gobierno en esta oportunidad es teocrático, o sea, el que gobierna es Dios. El ejercicio del gobierno reside absolutamente en Dios. Un reino es una comunidad formada por dos clases de personas: el rey y los súbditos, y la reina. Los súbditos o ciudadanos son aquellos que están bajo la autoridad de este rey, y a él se sujetan y obedecen. No puede haber reino sin rey y sin súbditos. El reino de las tinieblas tiene un rey llamado Satanás, el príncipe del mal. También el reino de la luz tiene su rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. En el reino de las tinieblas tienen un eslogan, y el eslogan del reino de las tinieblas es este: en mi reino, dice Satanás, podés hacer lo que quieras. ¿Querés ir a las reuniones? Andá, dice, yo también voy. Porque en mi reino podés hacer lo que quieras. ¿Querés cantar en el coro? Cantá, yo también sé cantar y a veces estoy cantando en medio del coro. ¿Luego querés irte a bailar a una disco? Dale, andá. No hay problema, porque en mi reino vos podés hacer lo que quieras.
el eslogan de este reino es: hacemos lo que queremos. Por eso en el mundo se ha escrito una canción que la han cantado muchos artistas famosos cuando cantan esta canción: porque viví toda la vida a mi manera. ¿Alguna vez escuchaste o quizás alguna vez también cantaste esta canción? Porque siempre viví a mi manera. Eso es vivir bajo el eslogan del reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios, donde el Rey es Jesucristo, el Hijo de Dios, también tiene un eslogan. En mi reino, dice Jesús, solo se hace la voluntad de mi Padre. Y lo dice Jesús, enseña esto y nos lo dice con mucha alegría, porque a Él siempre le agradó hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué significa esto? Que hay hombres y mujeres que ya no viven como quieren, sino como Jesucristo quiere. Cristo es el Rey, el Señor de sus vidas. Han renunciado a vivir independientemente de Dios y se han sujetado, han sometido sus vidas a Jesucristo. Han decidido ser verdaderamente cristianos, seguir a Jesucristo y vivir sus enseñanzas. La mejor decisión que puedes tomar en este tiempo, que podemos tomar en este tiempo, es decidir seguir a Cristo. Una hermosa canción que cantamos por muchos años dice: he decidido seguir a Cristo. Aleluya. Entonces, significa dejar la vida vieja, entregándose totalmente al Señor y comenzar con Él, bajo su gobierno, una nueva vida. El conjunto de esto forma una comunidad, el conjunto de hombres y mujeres que han tomado esta decisión forman una comunidad. ¿Qué es esa comunidad? El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, donde Cristo es el Rey. Entonces todos ellos son los miembros del reino de Dios en esta tierra. Vamos a hablar un poquito de lo que es el reino de las tinieblas. ¿Quién es el rey en el reino de las tinieblas? Satanás. ¿Cuál es el eslogan de este reino? Hace lo que quiera, viví como quieras. Todos quiero decirte que hemos nacido en el reino de las tinieblas. Cuando Adán desobedeció a Dios, rebelándose contra su autoridad, contra la autoridad del Señor, contra la autoridad de su vida, salió del reino de Dios, salió del reino de la luz y pasó a estar en tinieblas, como hemos expresado en la primera parte cuando hablamos de los fundamentos de Dios. Desde entonces, todos nosotros, vos, yo, nacemos en este mundo en el reino de las tinieblas. Pablo, hablando de los que viven en las tinieblas, dice en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Por herencia desde Adán, todos, sin excepción, hemos nacido bajo el dominio de Satanás. Todos somos pecadores. El pecado es una herencia que hemos recibido de Adán. Por eso nosotros somos orgullosos. ¿Te das cuenta que sos orgulloso? Por eso nosotros somos egoístas. Aunque no queramos, ¿cuántas veces nos domina la envidia? Nos enojamos, nos irritamos, gritamos. Y llegado el caso, insultamos. Hablamos mal de otros, criticamos. Para salir del paso de algunas situaciones, a veces o casi siempre,
mentimos. Cuando tenemos algún contratiempo o un revés en la vida, nos quejamos, vivimos quejándonos de todo. ¿Qué color que hace? Esta queja tan sencilla nace de un corazón donde el reino de Dios no es el centro de su vida. Nos quejamos, rezongamos, somos desobedientes, no nos sujetamos a nuestros padres, no nos sujetamos a nuestro esposo. Los maridos no aman a las mujeres como Cristo amó a las iglesias. Los gobernantes gobiernan para su propio beneficio. No perdonamos. Esto es triste, no perdonar, que no haya perdón entre nosotros. Cuando alguien nos hace mal, no lo perdonamos. Somos vanidosos. Nos gusta que otros nos sirvan en vez de nosotros ser serviciales. Y lo más grave es que a Dios no le damos entrada en nuestras vidas ni en nuestras cosas. Dios es ajeno a nuestra vida y a nuestras cosas. Manejamos nuestras vidas como si fuéramos nosotros los dueños y señores de ella, como si Dios no existiera. Y sabes una cosa, Dios existe. Nos llamamos cristianos, pero en la práctica somos materialistas. Vivimos afanados por las cosas materiales y hemos relegado lo espiritual al último lugar. En nuestros hogares no reina el verdadero amor, la armonía, el compañerismo, el perdón, la ayuda. Buscamos lo material y en cierta medida lo obtenemos. Buscamos la diversión, pero seguimos vacíos dentro de nosotros. Nuestro interior está vacío, insatisfecho, nada nos llena, nada te alegra verdaderamente. No somos felices. ¿Por qué? Porque vivimos en el reino de las tinieblas. ¿Cuál es el pecado más grande? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál fue el pecado más grande? ¿Matar? ¿Adulterar? No, queridos. El pecado más grande es el que cometieron Adán y Eva y el que todos nosotros también hemos cometido. Hablando corrientemente decimos, yo hago lo que se me da la gana. ¿Cuántas veces has dicho esto? A mí nadie me dice nada. Yo hago y encima a veces decimos lo que la santa gana se nos da. No tiene nada de santa ni de santo expresar estas palabras. Este es el pecado más grande, el hacer lo que se me da la gana, lo que quiero, lo que me parece. Esta es la raíz de todos los pecados. Esta es la raíz de la rebeldía, porque pecar es rebelarse contra Dios. ¿Cuál es el pecado que reina en el mundo? La rebelión. Y por tal motivo, cada uno vive su vida como quiere. Vive cantando esta canción, porque viví a mi manera. Y encima lo decimos con orgullo, como si hubiéramos logrado un premio de vivir de esa manera. La Biblia dice que en los últimos tiempos el pecado se va a multiplicar. Queridos, amados, y ya lo estamos viendo. Cada vez la gente tiene menos vergüenza de hacer lo que la santa gana se le da. Cada vez tiene menos peso de tristeza en su corazón por pecar contra Dios. ¿Sabéis lo que quiere Dios? ¿Sabéis cuál es el deseo del corazón de Dios? Yo quiero expresarte en esta oportunidad lo que Dios desea. Dios desea que tú pertenezcas a su reino. Dios desea que te puedas meter
en los planes de Él, en su gobierno. Y no se quedó con el deseo solamente, sino que hizo algo para que ese deseo de su corazón sea factible y nosotros podamos volver a vivir bajo el reino de Dios. Por eso Él envió a su Hijo al mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es enviado por el Padre para librarnos del reino de las tinieblas y, como hemos leído el pasaje, y trasladarnos al reino de la luz. Cristo murió por todos nosotros para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, de nuestros orgullos, de nuestros fracasos, de nuestra rebeldía y librarnos en definitiva del dominio de Satanás. Al ser clavado en la cruz, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. Se humilló. Yo no sé si vos sos papá o tenés proyecto de ser papá, pero muchas veces yo me humillé delante de otras personas por cubrir a mi hijo. Y a veces yo, estando en esa situación, a veces ante una necesidad uno tiene que salir y humillarse por tratar de dar a su hijo quizás algo tan sencillo como la leche para cuando es bebé, o comprarle los pañales, porque hoy en la actualidad es una gran carga económica los pañales. A veces tenés que ir a pedir, humillarte por tu hijo. Yo muchas veces he visto el amor de Dios, como Él se humilló en la cruz por mí, por mis pecados. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. Porque vosotros erais, dice la palabra, dice el apóstol, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él murió para matar con su muerte nuestros pecados y nuestra vida vieja, y resucitó para darnos una nueva vida. Dios entregó su Hijo a la muerte a la cruz por todos nosotros. Quiero que entiendas esto. Este es el abrazo de Dios. Estos son los brazos de Dios extendidos a través de su Hijo. Pues el Padre, Él no quiere que nadie permanezca en tinieblas. Como todos hemos nacido en el reino de las tinieblas, todos necesitamos entregarnos a Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados y ser trasladados al reino de la luz. Aleluya. ¿Cómo se vive en este reino? Se vive como Él quiere, no como nosotros queremos. La ley fundamental del reino de la luz es esta: vive como Cristo quiere que vivas. Mientras que en el reino de las tinieblas cada uno vive como quiere, los que pertenecen a Jesucristo viven como Él quiere y han sometido toda su vida a la voluntad de Cristo. Han renunciado a manejarse por sí mismos, por sus propios criterios. Se han negado a sí mismos. Las únicas normas que rigen sus vidas son las normas de Jesucristo. El Padre o Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10. Dice: ven a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es esto? Hemos dicho que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Ahora, ¿qué es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios es la acción, es el mover de Dios sobre nuestras vidas. Así como el Espíritu de Dios declara en Génesis capítulo 1, verso 1, se paseaba por el Edén ordenando y creando cosas nuevas.
Así el reino de Dios, cuando viene a nuestras vidas, comienza a pasearse en el interior de nuestro ser y comienza a ordenar, a sanar desde adentro hacia afuera todo nuestro ser. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser feliz? Deja que el reino, que es la acción de Dios, el mover de Dios en el interior de la vida de la humanidad, se pasee ordenando, sanando, trayendo liberación de toda la potestad del reino de las tinieblas. Aleluya, hay esperanza. El reino de Dios, la acción de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas. Dios ejerce su gobierno natural sobre la creación, sobre los planetas, sobre las estrellas, las tierras, sobre la fauna, la flora, la vida biológica. Él ejerce su gobierno, todo lo creó por su palabra. Él mandó y fueron hechas. Y Él cuida su creación. Y Él mantiene el equilibrio de todo lo creado. Ni un planeta se mueve un ápice de su recorrido alrededor del Sol sin que Él lo permita. Yo a veces miro los cerros. Acá en San Miguel de Tucumán hay hermosos cerros verdes, pero yo nunca fui a regar el cerro. Yo no sé que alguien haya ido a regar los cerros. Y Dios cuida lo creado y manda lluvia, y los cerros son regados, y los animales que viven ahí, porque Dios ejerce su gobierno, manteniendo el equilibrio y conservando lo que ha creado. Ahí vemos el gobierno y cómo la creación responde naturalmente a este gobierno y le bendice. Los pajaritos cantan cada mañana. El gallo, el hermano gallo, canta todas las mañanas adorando a su Creador, reconociendo al Señor de su vida. Ahora Dios ejerce su gobierno moral, porque el hombre fue creado, tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza, con atributos de personalidad, de espíritu, de voluntad, de intelecto, de emociones. Y Dios ejerce su gobierno esperando de nosotros una sujeción consciente y voluntaria. Dios gobierna o expresa su voluntad por medio de su palabra al hombre. Y el hombre que ha sido creado para tener responsabilidad moral y capacidad de decisión, es responsable de obedecer conscientemente y voluntariamente la palabra de Dios y así insertarse en el reino de Dios. Queridos, Cristo nos da una nueva vida, nos ofrece una nueva vida. Hemos heredado de Adán una vieja vida, la vieja naturaleza. Al entregarnos a Jesucristo, su vida, la vida de Cristo es implantada en nosotros y comienza a transformarnos. Esta es una vida maravillosa que vale la pena vivir, vale la pena vivir bajo el reino de Dios. El Señor nos llena de gozo, cambia nuestras quejas y rezongos en alabanza, nos libra del orgullo y del egoísmo, pone en nosotros su amor, un amor que crece cada día y se manifiesta hacia nuestros semejantes. Es una fuente inagotable de amor, nos llena de su paz, nos libra de complejos e inhibiciones, nos enseña a descansar, nos enseña a cambiar de actitud, a confiar cada día en Él, nos ayuda a perdonar. Cristo llega a ser el centro de nuestra vida,
el amado de nuestro corazón. Él habita en nosotros, sentimos su presencia, su compañía en todas partes, porque cuando estamos bajo su reino, bajo su gobierno, todo lugar que estemos o vamos lo que hagamos, Él está a nuestros lados. Desde adentro nuestro Él nos guía, nos muestra el camino, nos dirige, nos da fuerza, nos da sabiduría para poder disfrutar de esta vida que Él nos ha dado. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que tomar decisiones. Constantemente tomamos decisiones. Desde que nos despertamos. Bueno, yo quisiera que se has entendido lo que es vivir en un reino, en el reino de las tinieblas, y ser trasladado al reino de Dios, tú puedas tomar una decisión. Hoy Cristo vive y es el Señor, exaltados en los cielos por el Padre. Por su Espíritu Santo está aquí, en medio nuestro. Yo estoy hablando a través de una cámara, pero yo sé que Él está acá, en medio de nosotros. Quiero que entiendas, que todos nosotros podamos entender, tu vida no es tuya, es de Él. ¿Sabes por qué es de Él? Primero porque Él te creó, porque sopló vida sobre un puñado de polvo. Dios te creó, Dios creó todas las cosas. Y segundo, es como la historia de Juancito, que su papá le hizo un barquito. Y él lo puso en un río y el barquito se fue. No pudo agarrarlo, se perdió. Pero al pasar el tiempo, yendo por una ciudad, vio su barquito en una vidriera. Entonces el padre entró a esa juguetería y dijo, ese barquito es de mi hijo. No. Y pagó por el barquito. Entonces este hombre era 2 veces el dueño de ese barquito. Primero porque lo creó. Segundo porque lo redimió. Tu vida no es tuya. Tu vida es de Dios. Primero porque te creó. Segundo porque te quiere redimir y ha pagado el precio con la vida de su Hijo. Él te hizo, es tu creador. No puedes seguir viviendo como quieres. Entrega tu vida a Jesucristo. Ponte bajo su reino. ¿Cómo tienes que hacer esto? Hemos escuchado de nuestro querido Gabriel explicándonos lo que es el arrepentimiento. ¿Cómo lo tengo que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. Abre tu corazón a Él para que Él te limpie. Él te perdonará. Cristo murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Ten fe. Niégate a ti mismo. Renuncia a gobernar tu vida y deja de ser el dueño de ti mismo y acepta el reino de Dios, la acción de Dios sobre tu vida. Somete tu vida a Jesucristo, sujétate a Él para obedecerle, entrégale todo, lo que eres y lo que tienes, reconócelo como el dueño y el rey de tu vida. De hoy en adelante será Él quien mande, el que te dirija. Cree en Jesucristo, cree en su poder, bautízate en su nombre para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora, amados, queridos míos, esta es la palabra de Dios.
Dobla tus rodillas ante el verdadero Rey e invoca su nombre y pide ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. El reino de Dios es la acción, es el mover de Dios en tu interior, sanándote, limpiándote, volviendo a restaurar la imagen de Él que puso en el principio en tu ser. Amén. Dios te bendiga.